Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Y hicieron algunos ejercicios de cálculo o algo? Bueno, una cosa que tenemos que hacer es la lectura oficial del obligatorio, ¿no? Es una de las actividades. Acuérdense, no sé, a ver, tengo a alguien en Meet, a Silvia García, que en sí nos estamos migrando a Teams, ¿no? No sé si lo tienen instalado y si no, que sigan el vínculo. Sí, unas cuantas materias que usan Teams también, así que. Lo que pasa que es lo oficial. Eh, ¿Qué pasa? Yo tenía esto de Google, lo tenía armado mucho antes de que pasara todo esto. Yo ya tenía todas las clases, o casi todas las clases de las materias que daba en YouTube. Eh, Algunas de los videos, ya varios los hemos renovado, pero muchos de los videos en sí eh, los hice el año anterior. Y está, yo trabajo con Google hace mucho tiempo. El, el tema es que, bueno, ahora hay toda mm, una directiva de que, bueno, no, tenemos que usar las herramientas que son de ORT. Entonces, tenía la opción de usar Teams o Zoom, que hay un Zoom corporativo también de ORT. Pero Teams creo que está más integrado con herramientas y esas cosas. Entonces preferí Teams. Y me dio un trabajo migrar las cosas, solamente los videos, que no llegué a migrar todos los videos a Teams, me dio un trabajo bastante grande. Y bueno, estamos en eso. O sea que nosotros después vamos a pasar todo a Teams, ¿no? Los que están en Teams me escuchan, ¿sí? Sí, sí. Está, Se te escucha, sí. está. Bueno, los que están perdón, los que están en Meet, vean en adelante o si quieren ahora, ¿no? Con el link, pasen a Team, no sé, como quieran. Bueno, lo que tenemos que hacer es la lectura del obligatorio. Eso lo teníamos acá. Obligatorio 1, acá tenemos el obligatorio. Entonces va algo así. Dice, bueno, por supuesto los requisitos, ¿no? Es obligatorio 1, de puntaje son 15 puntos, máximo, mínimo 5. La fecha de entrega es el 2 de junio. La entrega se realiza online, hay que inscribirse, formar grupo de hasta 3 personas. Eh, el trabajo es individual de cada grupo, ¿no? O sea que lo tienen que hacer las personas que participan en el grupo y nadie más. Por supuesto, todos los temas de copiar, cometer plagio o ayuda no autorizada. Esto no quita que ustedes puedan discutir temas sobre lo obligatorio eh, de, entre ustedes, pero el trabajo tiene que ser individual, ¿no? O sea, pueden discutir problemáticas, la comprensión del problema, esos tipos, cosas más de entender, de problema, pero el trabajo tiene que ser individual, ¿no? Por lo menos del grupo. Bueno, por supuesto, temas del reglamento que igual están abajo. Eh, y, y bueno, el trabajo va a tener algún tipo de defensa, que eso lo tenemos que organizar, cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces la empresa es Viajes y Turismo. Tenemos que es una empresa de viajes y turismo, lo contrata para diseñar su base de datos de países y aerolíneas. Vean que son países y aerolíneas y cosas vinculadas a ello, y no los pasajes eh,
o esas cosas, los clientes, solamente los temas de las aerolíneas y los temas relacionados con aerolíneas y países, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, la empresa desea conocer datos de todos los países y o estados autónomos del mundo. Para eso es importante que la base de datos respete la notación internacional establecida por las normas ISO en su normativa ISO. ISO acá le falta un número, ¿no? Hay un ISO para la normativa de los países, otros ISO para otras cosas. ISO alfa 2 y alfa 3, ¿no? Acá falta un número que creo, no sé, 16.000 algo. Esto lo buscan ustedes. Eh, Hay una descripción bastante buena en Wikipedia con los códigos de los países y eso que está bien, que pueden basarse en eso, ¿no? Que son códigos de 2 letras y 3 letras correspondientes a identificar a los países. Además, de cada país se quiere conocer su nombre oficial, su nombre coloquial, es decir, cómo es nombrado habitualmente por las personas, y todos los nombres alternativos que un país puede recibir. Por ejemplo, el Reino Unido, que es nombre coloquial con el que habitualmente se conoce al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el cual a su vez también es denominado como UK, ¿no? Siglas de su denominación en inglés, United Kingdom. Interesa además registrar el nombre de la capital de cada país, la región del mundo en que se encuentra, ubicado, dominio de nivel superior de Internet, código de discado internacional, forma de gobierno, estado de soberanía y estado de asociación con las Naciones Unidas, ¿no? Vean que todo esto implica bastante detalle en el dominio de datos. O sea, vamos a tener que, de alguna forma, especificar cómo se codifican todas estas cosas y van a tener que hacer un estudio, ¿no? de las normativas para representar estas cosas, ¿no? O de la documentación que hay sobre ese tipo de datos. Para cada país se desea conocer las monedas de curso legal que se aceptan, para las cuales también se usará la codificación ISO alfa 2 para monedas, así como también la codificación numérica de ISO. Es importante considerar que no existen dos monedas en el mundo con el mismo nombre y que una misma moneda puede ser usada en más de un país como moneda oficial. En cada país, acá debe decir país, debe poder conocerse si la moneda es la de circulación principal o secundaria. Los mismos se desea conocer para todos los idiomas que se hablan en cada país, sin tener en cuenta sus dialectos. Se requiere utilizar la codificación ISO alfa 2 y alfa 3 para nombrar e identificar a cada idioma, así como registrar el porcentaje de población que hable cada idioma en cada país. De los idiomas también es necesario conocer todos los nombres alternativos que recibe, como por ejemplo en Nepal se habla el Newari, idioma que también se conoce como Nepal Vaya o Newat Baye. Es importante recordar que un mismo idioma puede ser hablado en más de un país. Para organizar los viajes y escalas es necesario mantener actualizada la información de los aeropuertos internacionales de todo el mundo. Para identificar los aeropuertos se requiere utilizar las codificaciones definidas por las organizaciones IATA y ICAO, ¿no? Que son organizaciones que estandarizan la identificación de aeropuertos para ser usadas en todo el mundo. Es importante destacar que no todos los aeropuertos poseen un código ICAO. También se debe conocer el nombre del aeropuerto y la ciudad y el país en que se encuentra. Los nombres de ciudades pueden repetirse en diferentes países, como por ejemplo Victoria es el nombre de la capital de Hong Kong y de Seychelles, pero son dos ciudades diferentes. La ciudad de Montevideo, por ejemplo, tiene una ciudad en Estados Unidos que se llama Montevideo y no sé si no hay otra Montevideo por ahí en algún otro lado. A modo de ejemplo, ¿no? Bueno, los santos, las ciudades con nombre de santos, esas hay montones, ¿no? Para poder operar correctamente en la organización de viajes por los diferentes aeropuertos se requiere mantener todos los usos horarios de cada aeropuerto. Para ello será necesario utilizar la codificación de zona horaria UTC, indicando diferencia con hora oficial UTC. Nombre de la zona horaria y su abreviación, así como la codificación de la zona horaria designada por Microsoft para sus sistemas. Esto no sé por qué es justo el de Microsoft, pero podría haber sido otro. De forma de poder integrar esa información con los sistemas de la empresa.
Ni la hora oficial UTC ni el nombre de la zona horaria pueden identificar a un horario UTC, pues la correspondencia de ellos es N a N, pero dado un aeropuerto solo posee un horario oficial UTC y un único nombre de zona horaria. La base de datos debe permitir almacenar las conexiones de vuelos entre los diferentes aeropuertos. Una conexión se identifica por el aeropuerto de partida y por el aeropuerto de destino. O sea, es un sentido y son dos aeropuertos. Es un vuelo que despega de allí y va hasta el otro y aterriza, ¿no? Las conexiones son atemporales porque no describen vuelos sino rutas. O sea, sobre esta ruta después podría haber varios vuelos, ¿no? En el sistema se mantendrán las aerolíneas que utilizan dichas rutas para agendar sus vuelos. De las aerolíneas es necesario registrar su nombre, los países donde tiene oficinas, la fecha de apertura de cada una y sus números de teléfono, así como las rutas de vuelo que ofrece. Es importante que el diseño de la base de datos minimice al máximo la redundancia e inconsistencia de datos, ya que el sistema se usará para agendar viajes en forma masiva, por lo que pequeños errores pueden reflejar altos costos. Por esto es importante destacar que tanto las formas de gobierno como los nombres de las regiones son únicos. Así también, para los casos en los que un estado sea un territorio autónomo de otro país, debe indicarse claramente esta jerarquía, así como la información que muestre que la soberanía de dicho estado la ejerce otro país. Por ejemplo, el estado de Puerto Rico, que se encuentra en la región de América del Norte, es parte de la Mancomunidad de Estados Unidos y su soberanía está subrogada a este país, aunque es un estado reconocido por las Naciones Unidas y su forma de gobierno es una república parlamentaria. Puerto Rico debe poder registrarse en la base de datos con esta información, así como la de los aeropuertos internacionales, moneda e idiomas. Bueno, se pide realizar modelo entidad-relación, que incluya las restricciones no estructurales en lenguaje natural, y 2, realizar el pasaje a modelo relacional, que incluya las relaciones indicando claramente claves primarias, foráneas y alternas y las restricciones no estructurales. ¿Ah? Entregar un informe con las siguientes secciones. Requerimientos anteriores, puntos 1 y 2, fundamentación del diseño propuesto, supuestos efectuados, es decir, aquellas cosas no explícitas en la letra que fueron asumidas. El informe a entregar debe contener como mínimo los siguientes puntos y se tomará en cuenta la prolijidad del mismo en el momento de evaluación. Portada con datos, se sugiere formato según ejemplo publicado en aulas, hay una plantilla en aulas sobre la que pueden trabajar. Tabla de contenido y páginas numeradas. Bueno, recordatorio importante para la entrega, los obligatorios, el capítulo 4.1 del documento 220. La entrega de los obligatorios será en formato digital online. Los principales aspectos a destacar sobre la entrega online del obligatorio son que la entrega se realizará en el sistema de gestión. Previa a la conformación de grupos, cada estudiante deberá estar inscrito a la evaluación. Hay que realizarlo con anticipación. Uno de los integrantes del grupo del obligatorio será el administrador del mismo y es quien formará el equipo y subirá la entrega en el sistema. Cada equipo debe entregar un único archivo en formato zip, ¿no? O RAR. Y los documentos de texto deben ser PDF y deben ir dentro del zip o el RAR, ¿no? El archivo a subir debe tener un tamaño máximo de 40 megas. Les sugerimos realicen una prueba de subida al menos un día antes, donde conformarán el grupo del obligatorio. La hora tope para subir el archivo será el 21 del día fijado para la entrega y la entrega se podrá realizar desde cualquier lugar donde estén conectados. Aquellos de ustedes que presentan alguna dificultad con la inscripción o tengan inconvenientes técnicos, avisen en coordinación antes de las 20. ¿No? Si hubiera alguna situación particular de fuerza mayor, deben dirigirse con suficiente antelación al coordinador de cursos o secretario docente. ¿No? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que... ¿qué es lo que esperamos que sea el documento? ¿No? Este es el obligatorio del semestre pasado, ¿no? Que tiene un poco más de complejidad porque tenían más tiempo, ¿no? Para hacer esto en aquel momento. Entonces, este era un problema de una administradora de propiedades. Entonces teníamos
propiedades, edificios que tenían unidades, ¿no? Unidades que eran apartamentos o casitas o cosas por el estilo, y esos apartamentos tenían propietarios y había que hacer las reuniones de propietarios para decidir arreglos y cosas y gastos, ese tipo de cosas que hay en los edificios, ¿no? Se describía el problema y bueno, y entonces había que hacer un obligatorio. Bueno, este obligatorio está basado en la documentación en la plantilla que está en aula, ¿no? Bueno, tiene la carátula que tiene que tener con los nombres de los estudiantes, ¿no? Y sus números de estudiantes, las fotos, lindas fotos, y tiene que tener tabla de contenido, como habíamos dicho, ¿no? Si pueden hacer que, por ejemplo, tenga referencias, o sea que al cliquearlo se pueda ir hacia el capítulo que corresponde, muchísimo mejor, ¿no? Con páginas numeradas, por supuesto, todas las páginas numeradas. Y entonces, tendrá un título y conviene que tenga una pequeña introducción. De la misma forma que nosotros lo vimos en el obligatorio, vamos a hacer así no tenemos que perder las carpetas. O sea, cuando vimos esto, vean que hay cosas, por ejemplo, una empresa de viajes y turismo lo contrata para diseñar su base de datos de países y aerolíneas, ¿no? Hay cosas, a veces información que son más que nada de contexto, que luego no van a reflejar algo en el sistema porque están fuera del alcance del sistema, ¿no? En el caso de este otro obligatorio, por ejemplo, tenían este primer frase: una administradora de propiedades lo contrata para que diseñe su sistema de gestión y ocurre en menos de un año pasó de administrar 10 edificios a incluir diferentes tipos de propiedades. Actualmente manejan más de 50 propiedades y sus correspondientes unidades, edificios y apartamentos, ¿no? Entonces eso es alguna comprensión del entorno, ¿no? Es conveniente, no se exige, pero es conveniente que haya una primera descripción del entorno de ustedes, ¿no? Que indican qué es lo que están modelando, algunas consideraciones generales sobre cómo lo van a llevar adelante, o sea, cómo lo interpretan ustedes, ¿no? Es simplemente una introducción que puede ser 1 o 2 párrafos, no tiene que ser demasiada cosa. Bueno, después comienza el tema del modelo entidad-relación, ¿no? Allí un primer tema es identificar los requisitos. Ustedes tienen una narrativa que es más o menos compleja, ¿no? Y algunas de estas frases, como ya vieron en muchos de los ejemplos, pueden tener muchas ideas asociadas. Uno de los trucos es tratar de identificar esas ideas. Acá van a tener unas cuantas cosas por separado, un montón de cosas que algunas están explícitamente en la letra, en nuestro caso, ¿no? Del viajes y turismo, y otras pueden ser implícitas, o cuando estudien estos temas se van a dar cuenta que tienen algunos requisitos que están asociados a los formatos de datos y los vínculos que tengan esos datos, ¿no? Entonces, para todo eso debemos identificar los requisitos. Yo lo que les he dicho varias veces y en otros instructivos es que tomen la narrativa y traten de transformarlo en frases sencillitas y las numeran. Incluso, como estas van a ser un montón, traten de agruparlas en función de la entidad principal que está vinculada a cada uno de esos requisitos. Por ejemplo, acá están las propiedades y todos estos son requisitos que están vinculados principalmente a propiedades.
Después las unidades y todos requisitos vinculados a unidades. Después estaban los propietarios y cosas de los propietarios. Los empleados y aquí también. Ahí cuando después en algún momento ya los requisitos empiezan a ser pocos y tal vez son cosas que están asociados, ¿no? Por ejemplo, proveedores y servicios, que son proveedores de servicios, entonces los empezamos a poner juntos. Y de repente ya cosas más chiquitas, hacemos un grupo donde juntamos, por ejemplo, reuniones, temas y tareas, todos juntos, que igual están todos muy asociados con reunión, los ponemos todos acá en una sola grupo, ¿no? Esto le va a pasar también, van a tener algunas entidades que son principales y que tienen muchos requisitos, y después un montón de entidades más pequeñas o subordinadas que van a tener menos requisitos. Bueno, la idea es que los organicen en alguna forma razonable, ustedes lo ven, ¿no? Sí es importante que todos los requisitos estén numerados, ¿no? También que identifiquen las restricciones no estructurales, o sea, las cosas que están en la, en las restricciones, pero que no son fáciles, que van a precisar o poner un código o poner algún tipo de álgebra relacional que controle esas cosas porque son vínculos entre muchas entidades y relaciones que las tienen que controlar de formas que no se pueden representar en el modelo entidad-relación, ¿no? Y entonces esas también las interpretan. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que aún a pesar de todo hay cosas que no van a estar bien especificadas, ¿no? Quizás la cardinalidad de algunas relaciones no esté explícita en la narrativa. Puede ser que haya interpretaciones de la letra que les sugieran que tienen que implementarlo de tal o cual manera, o que lo analicen para cómo hacer para hacerlo, y entonces tienen que hacer algún diseño especial. Por ejemplo, en este caso había eh, un caso donde estaba. Bueno, no, pero me parece que está arriba. Y además se muestra en la parte de modelo relacional. Pero son esos casos. Por ejemplo, los propietarios pueden tener de 0 a n unidades. O sea, 0 porque un cliente podría haber vendido su unidad y queremos mantener el vínculo y datos con el cliente. Esto fue una decisión acá, ¿no? Se precisa comunicar con los proveedores, por lo que se agrega correo electrónico y celular, porque decía que había que comunicar a los proveedores cosas y no decía cómo. Entonces le agregamos correo electrónico y celular para que se pueda comunicar a los proveedores, ¿no? Y así cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, hay por supuesto requisitos del informe que en realidad están extraídos de lo que nos dice el informe acá, ¿no? Que tiene que ser prolijo, ordenado, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea? Que todos estos requisitos están acá para que ustedes lo controlen, se aseguren de que cada uno de ellos los están cumpliendo de alguna forma en lo que viene a continuación, ¿no? O sea, de esta forma ustedes se están seguros de que tienen todos los requisitos identificados, ¿no? Numerados, y más aún, pueden, para cada decisión de diseño, pueden decir, yo hice esto porque requisito número 12, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo pueden hacer, por ejemplo. Bueno, y entonces, con todo eso, ustedes viene el modelo diagrama entidad-relación y ponen el diagrama entidad-relación. Yo lo que les recomiendo es que pongan el diagrama entidad-relación en el documento, quizás lo pueden poner así o lo ponen acostado de forma que ocupe toda una página, como quieran. Pero convendría que lo entreguen también separado, de una forma que se pueda revisar mejor. Vean en este caso que si se fijan, por ejemplo, aquí tengo garaje, ¿no? Vean que unidad es entidad débil de propiedad, debido al requisito número 6, ¿no? Entonces, si voy al requisito número 6,
Dice, las unidades de cada propiedad se identifican por un número dentro de la propiedad. Natural, tener un número dentro de cada propiedad, ahí ya sé que son entidad débil, ¿no? Entonces hacemos el diagrama como entidad débil, ¿no? Después, en la 7 me dice que son metros cuadrados. Si voy acá al requisito 7, dice, para cada unidad se conoce el tipo, para saber si es habitacional, oficina o garaje, y los metros cuadrados. ¿Tá? Estos otros, habitacional, oficina o garaje, lo hacemos como una especialización, ¿no? Entonces marcamos el 7. Aquí el acceso fácil está en el requisito 9. En caso de los garajes, interesa registrar si es de fácil acceso o no. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, esta restricción no estructural número 2, con relación a esta propiedad, quiere decir que en la restricción no estructural número 2 dice, está vinculado al requisito 28. Vean que está vinculado al requisito 28, que ahora después lo vi. Se requiere controlar que una reunión únicamente se notifique a los propietarios de las unidades de la propiedad para la que se está realizando la reunión, ¿no? 28 dice, se requiere controlar que una reunión únicamente se notifica a los propietarios de las unidades de la propiedad para la que se está realizando, ¿no? Entonces, esta relación tiene la restricción de que los propietarios estos tienen que ser los propietarios de las unidades de la propiedad para la cual se está haciendo la reunión. ¿Sí? O sea que yo tengo que tener todo este vínculo, este ciclo, con una restricción. Eso acuérdense siempre, cuando ustedes tienen un ciclo, ¿no? En un modelo entidad-relación, es muy probable que tengan algún tipo de restricción, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el empleado con la reunión de la propiedad, este es un empleado de la empresa que está atendiendo una reunión de una propiedad que él administra, ¿no? Por lo tanto, las relaciones entre propiedad y reunión tienen que estar vinculadas, o sea, tiene que haber, si hay una reunión entre propiedad y reunión, seguramente el empleado, a no ser que cambie el empleado, tiene que haber algún empleado que haga este vínculo, ¿no? O sea, tiene que ser una reunión que pertenezca a un empleado y es el que atiende la reunión, ¿no? En realidad, si nosotros pensamos, podría suceder, la letra no lo dice en este caso, que el empleado que atiende la reunión es uno y el empleado que administra es otro. Podría ser, la letra no lo dice, ¿no? Pero si hay un requisito, tenemos que revisarlo. ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos las restricciones no estructurales. También podemos tener algunas decisiones de diseño en el modelo entidad-relación, ¿no? Que son esas cosas que no los aclaraba la letra y tuvimos que agregarlas, ¿no? Por ejemplo, temas y tareas se sugieren en entidades débiles de reunión y temas respectivamente. Ver requisitos 30 y RD 06 arriba, ¿no? Entonces, eso es RD 07. ¿No? Acá está RD 05. ¿Cuáles son? RD 07, está marcado acá, ¿no? Tema y tarea, ¿no? Que se hacen como entidades débiles debido a algo que se explica allá. Bueno, con esto nos queda completo el modelo entidad-relación. Después tienen que hacer el pasaje a relacional. Lo que van a hacer es van a analizar cada uno de estos, ¿no? Esto, por ejemplo, la unidad con sus habitacional y oficina van a hacer la conversión, o sea, va a haber una tabla habitacional, otra oficina, otra garaje, una tabla unidad, y van a tener las claves foráneas y todo eso como tienen. Hay una restricción no estructural por ahí que dice que tiene que ser disjuntas, ¿no? En algún lado, bueno, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por un lado vamos a hacer el diagrama de tipo cajitas con flechitas, ¿no? Que aunque no lo crean, igual no está precisamente súper bien organizado esto, ustedes lo van a hacer mejor que yo,
por supuesto. Pero también es importante que se lo manden aparte, ese gráfico lo manden aparte. ¿Cuál es la ventaja de esto que les sirve a ustedes también? Es, si yo quiero verificar, a ver, la reunión a qué se vincula, puedo seleccionar la reunión y ver que es referenciado por tema, es referenciado también por notificación de presentismo del propietario, es referenciado también por notación de presentismo del empleado. O sea, estos son los avisos que le damos a los empleados y a los propietarios de que va a haber la reunión. También está vinculado a estos dos, sí, son estos tres, y a su vez la reunión está vinculada a la propiedad, ¿no? Lo cual es razonable, ¿no? Es una reunión sobre una propiedad en la cual están los empleados y los propietarios notificados, y hay un tema, ¿no? Un tema a tratar en esa reunión, o un conjunto de temas. Vean que son un conjunto de empleados, un conjunto de propietarios y un conjunto de temas a trabajar en esa reunión que tiene una única propiedad. ¿Ah? O sea, esto es fácil de seguir, es fácil de ver. Les sirve para ustedes asegurarse que están todas las cosas representadas. Me sirve a mí para corregir y ver más rápido si hicieron bien las cosas y que estén todos los objetos que tienen que estar. ¿Ah? El modelo relacional tiene, por supuesto, lo fundamental es que esté el texto, ¿no? Donde vamos a declarar cada relación, si tiene claves primarias, si tiene claves alternas, si tiene claves foráneas, ¿no? Los atributos que tiene cada relación, etcétera. Si hay campos calculados, ¿no? O cualquier cosa particular, si son nulos, si no son nulos, todas esas cosas. En fin, y ahí vamos a hacer el diseño del modelo relacional con sus restricciones. Después tenemos que hacer la descripción de los dominios. Aquí yo lo que les recomiendo es, una vez que hagan todas las restricciones de las relaciones y sus restricciones estructurales, ¿no? Esto lo meten en una planilla electrónica y sacan todos los atributos. O sea, hacen reemplazo, por ejemplo, de las paréntesis y las comillas y lo separan en columnas y agarran todo eso y lo ponen todo en una columna. Y eliminan todos los repetidos, por supuesto. Y se quedan con cada uno de los atributos que aparece, ¿no? Cada uno de los atributos, ¿no? Y para cada atributo lo analizan y dicen, bueno, un acceso fácil es booleano. Acceso a la calle, ¿no? Que debería ser calle, es booleano. Barrio son barrios, ¿no? Calles son calles. Cantidad de baños es un número, cantidad de dormitorios es un número. Correo electrónico del empleado, el propietario, el proveedor son email. La descripción de rubro es texto, ¿no? La edad de empleado de edad, y así para todos, ¿no? Los números de empleado de celular son números celulares. Los números de puerta, número propietario, número proveedor, son números simplemente. Y así tenemos todos. Y los tipos de empleado, tipo proveedor, tipo documento, ¿no? Son los tipos de documentos de empleados, propietarios y proveedores. Y luego, entonces, acá los ordenan y entonces tienen, para cada uno de estos dominios, hacen una descripción. Dicen, bueno, el texto es tal cosa, texto en formato ANSI o Unicode, más de una línea. Puedes tener más de una línea. Edad son 2 dígitos decimales. Las personas que tienen 100 años o más no están en nuestro sistema. Las calles pueden usar un nomenclator, hacer referencia a algún nomenclator, lo que sea. La fecha, y definen un formato, pueden use un formato ISO o algo así. Es una declaración de los tipos. Esto que tiene que ver, lo que están haciendo es un diseño preliminar. Entonces, este tipo de cosas son cosas que se van a reflejar en el sistema, que probablemente haya los formatos de los datos y esas cosas tengan que coincidir con, en un mundo real, con otros sistemas con los que se pueda integrar,
o con la interfase, cómo se va a programar la interfase de usuario para mostrar estos datos, ¿no? Y de repente se pueden hacer objetos especializados para los tipos de datos que se van a utilizar en la interfase gráfica o lo que quieran, ¿no? Esta es la base de hacer este tipo de cosas. Piensen en proyectos en los cuales están trabajando muchas personas al mismo tiempo y precisan coordinar el desarrollo de múltiples aplicaciones y asegurarse que comparten las mismas estructuras, los mismos tipos de datos, ¿no? Tipo de documento, una información sobre los números de cédula y cómo se calcula el dígito verificador, los números celulares en Uruguay, alguna referencia. Bueno, después, con todo esto, tienen que asegurarse que este diseño sigue cumpliendo con todos los requisitos que teníamos al principio de la narrativa. O sea, esto lo tenemos que seguir checando hacia atrás con los requisitos. Y, por supuesto, nos van a aparecer restricciones no estructurales. Requisitos, por ejemplo, el 18, por ejemplo, este no tiene un número, pero debería tenerlo, ¿no? Algunos están descritos, ¿no? Entonces dice, todo empleado administra al menos una propiedad, ¿no? Entonces se debe cumplir que para cada empleado, ¿no?, la cuenta de administra tiene que ser mayor que 1. ¿No? Vean que acá estamos usando la notación que está en el libro, ¿no? Pero ustedes pueden poner, si quieren, pueden poner la notación gamma que está en la aplicación Relax, en la online, ¿no? Pero esta es la notación que se sugiere en el libro, ¿no? Entonces, para todo lo que se pueda, ¿no?, tienen, incluso mejor que como está acá. Esto lo hice medio a las apuradas hace un tiempo y así lo dejé. Traten de hacer una fórmula algebraica, ¿no?, de álgebra relacional que cumpla, que diga, bueno, se tiene que cumplir esto, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de que no es posible solo con una fórmula algebraica. En ese caso, hagan una narrativa o hagan tipo un pseudocódigo, ¿no? En este caso, digo, para toda propiedad P, si se cumple tal cosa, entonces se tiene que cumplir tal otro. ¿Está? Por ejemplo, este tipo de cosas, si se cumple tal cosa, entonces se tiene que cumplir tal otra. No es sencillo ponerlo en álgebra relacional, ¿no? Entonces, para esos casos pueden poner un pseudocódigo o alguna cosa de ese estilo. Puede ser que para resolver algunos problemas tengan que hacer alguna modificación o interpretación del modelo relacional, ¿no? O sea, e incluso puede haber cosas que son estructurales en modelo entidad-relación y son no estructurales en el modelo relacional. En particular, todas las cosas, todos los problemas de cardinalidad los tienen que manejar como restricciones no estructurales o casi todas, ¿no? O sea, muchas las sencillas las pueden llevar a modelo relacional con algún manejo con nulos y eso, ¿no? Pero muchas otras cosas las tienen que manejar con restricciones no estructurales. Y bueno, entonces allí diseñan en restricciones no estructurales con álgebra relacional, en lo posible, para asegurarse que el diseño de modelo relacional cumple con todos los requisitos originales, ¿no? Y al final de todo esto ponemos algunas conclusiones al respecto de bueno, cómo les fue el proyecto, qué les pareció, en qué se podría mejorar, en fin, cosas de ese estilo, ¿tá? Este es un ejemplo. Pueden usarlo como base, o sea, quedarse con esa plantilla, copiarla en algún lado y trabajarla, pero es la idea del el documento que esperamos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se durmieron? Sí, sí. Sí, sí. Todo bien, todo bien. ¿Estamos? ¿Estamos?
Yo tengo una pregunta. Sí, todas las que quieran. ¿El documento ese se encuentra en aulas? Este no, porque está en el Drive. O sea, sí hay en aulas una plantilla que tiene este formato, pero así este ejemplo lo tengo en el Drive. Lo que pasa es que tengo toneladas de cosas para migrarlo a aulas. Lo que sí está son los links, ¿no? El link a esto saben llegar, eso que le ponen la torre SOR barra BD1. O sea, esto ponen así. Que en alguno de los mensajes tiene que haber aparecido, de los que les mandamos. Además, en realidad los puse en el primer día de clase, lo puse en el pizarrón. Que nos vimos. El único. Pero es eso, ponen latorres.org barra BD1 y lo lleva a este drive. Ahí están las transparencias, por ejemplo, tienen algún material que es lo mismo que está en aulas, y tienen, bueno, exámenes, y está el obligatorio actual y el obligatorio ejemplo, ¿no? Y tienen también un ejemplo para el obligatorio 2 cuando lo hagamos, que ese lo voy a corregir. Pero van obligatorio 2 y tiene un ejemplo de obligatorio 2 y su relación y juegos de datos para probarlo en MySQL o en Oracle. Estaría bueno que traten de instalarse el Oracle Express en sus máquinas para más adelante cuando empecemos a trabajar con MySQL. Con Oracle, perdón, ¿no? Que vamos a trabajar principalmente con Oracle. Pero si se instala también un MySQL, bárbaro. Después, en todo caso, hacemos un instructivo de eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sobre este tema? ¿No? No, todo bien. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces vimos esto, lo de el obligatorio ya lo vimos. Y puse un video, hay un video en Teams, hay un canal que si ustedes entran en Teams ya tienen que tener acceso porque se lo puse para el grupo. Un canal base de datos 1 que anda por ahí y tiene esta información. A ver. O sea, ustedes deberían tener un base de datos 1 de la Torres y ahí están, bueno, casi todos los videos, pero el instructivo para base de datos, parecido a lo que les dije, capaz que con un poco más de datos, de más detalle, lo tienen como video acá. Hay clases anteriores de varios grupos, no solo de ustedes. Clases prehechas también, que estas son algunas de repente más largas, y clases de consultas anteriores, están tanto en Teams, en Stream. Todavía no llegué a poner todas, o sea, si hay alguna que les falta, esa está en YouTube. ¿Tá? Para ir a alguna de esas en YouTube también ponen así, latorres.org, y ponen barra YouTube y base de datos 1, YouTube, base de datos 1, todo pegado, minúscula, y lo lleva directo a la lista
de videos de YouTube. ¿Ok? Esta clase también la voy a subir. O sea, esto lo estoy grabando y va a quedar en esas listas. Bueno, ¿hasta acá todo bien? ¿Preguntas? Tenemos ahora preguntas sobre álgebra relacional, sobre los ejercicios. Eso ya más o menos los hicieron todos. ¿Están todos alineados con eso? Si tienen dudas, es el momento. Con el tema de manejo de nulls. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el manejo de nulls? Eso debe ser por el ejercicio, el 5 creo que es, ¿no? ¿Eso cómo va? A ver. Eso es... eso es el de... Era este, de los instructores, ¿no? O el ejercicio 4 de los docentes. Si vos te fijas, o sea, hay una cosa para ver y es que el manejo de nulos, o sea, por ejemplo, la herramienta soporta tener nulos. Podemos poner nulos en la base de datos, ¿no? O sea, si vemos, va y habla sobre nulos en varios lugares, ¿no? Podemos tener. Pero todo muy lindo, pero después no tenemos una operación para evaluar los nulos. O sea, los podemos poner, pero no tenemos una función isNull, ¿no? O sea, se la comieron estos. Y si vamos al libro de Smasry, ocurre algo parecido. Esto. Se cargó ahí. No sé, me parece que está... A ver qué le pasó a esto. Pero bueno, a ver si lo encuentro. Pero el tema del libro también. Habla de los nulos y eso, pero luego no hay funciones para el tratamiento, ¿no? Hay otros libros, otras bibliografías que sí hacen tratamiento. ¿Cuál es la idea con esto? Es que, después lo vamos a ver en diseño relacional, es que en general los nulos no son buenos. El tener nulos adentro de un atributo, a no ser para manejarlo para temas de restricciones, como cuando queremos hacer una participación parcial o alguna cosa por el estilo, si nosotros vamos a poner nulos en ciertos atributos, el problema es que puede haber múltiples interpretaciones de qué quiere decir que un dato sea nulo. Un dato que sea nulo podría ser o que no tenemos el dato, que no teníamos capacidad para poner esa información en la base de datos, o quizás en algunos casos ponemos el nulo porque quiere decir que, bueno, para ese caso en particular no es aplicable esa información, que es un poco diferente a no tener los datos. Entonces el tema es que hay alguna ambigüedad
cuando nosotros interpretamos los nulls, a no ser que pongamos por fuera del sistema base de datos, mire que este null se tiene que interpretar de tal o cual manera, ¿no? Entonces todas esas cosas son requisitos no estructurales, documentación que tienen que estar por fuera del sistema. Entonces la idea de modelo relacional es tratar de minimizar los nulos lo máximo posible, ¿tá? En los instructores, ¿no? A ver, ahí se taró el Teams tuvo un impasse. Bueno, si nosotros queremos ver, por ejemplo, quiénes son los docentes que tenemos los instructores, esto me da qué docentes tenemos, ¿no? Si vemos la información de los instructores, ¿no? Estos son nombre instructor de los instructores. Tenemos esta gente. Si nosotros hacemos la resta, nombre instructor de esto, ¿no? Resulta que tenemos dos docentes para los cuales no hay datos en la tabla de instructores, ¿tá? En este juego de datos. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a asumir que el no tener oficina y teléfono significa no tener una tupla de los instructores en esta tabla. ¿Ok? No, acá yo lo que te estoy mostrando son los juegos de datos. La pregunta, ¿qué era? A ver, vamos a ver qué era lo que decía el ejercicio. Ajá. Sí. No, no te dice cuándo son nulos. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la letra. Dice... esto es... No, acá no lo tengo. Lo tengo en este. Prácticos. Esto es el práctico 3, ¿no? Práctico 3. En el ejercicio... Dice que son desconocidos, no dice que son nulos. ¿No? Una forma de hacerlo es con datos nulos, ¿no? Pero si te fijas en la estructura de esta tabla de instructores, donde pondrías nulo en oficina, nulo en teléfono y solo tendrías la clave, ¿sí? Que podría ser lo mismo, podría ser eso. El tema es que hoy en esta herramienta no tenemos una instrucción que diga is null. Igual, si vos me haces esa solución y me la mandás y decís, existe una función isNull que yo la puedo meter adentro de las consultas de un join, ¿no? Un join con condición. O sea, yo agarro una cosa de... por ejemplo, si tuviera estos valores, que lo puedo hacer, o sea, se puede crear la tabla de datos y ponerle nulos a oficina y teléfono, ¿no? El tema es que yo no tengo, para hacer eso, decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, ver los asignados con join de isNull de oficina para instructores, ¿no? Y entonces hacer un join entre los asignados con los instructores para los cuales no tengo datos de oficina. No tengo esta función. Ni en Relax, ni tampoco la definió la bibliografía del MASRI, tampoco, ¿no? Entonces, acá suponemos que no la tenemos. Por eso hice este juego de datos.
Pero sí es cierto, si yo tuviera esta función y pusiera estos datos rellenados con nulo, se puede hacer perfectamente así. ¿Sí? Más o menos con eso te respondí. ¿Ah? El tema es eso, ni la herramienta esta lo tiene, ni tampoco la bibliografía que estamos manejando. Hay otras bibliografías que van y te dicen, en álgebra relacional nosotros definimos la función isNull para poder hacer cosas de esto, hacer un join entre los instructores, ¿no? Por supuesto, acá me faltan cosas, tendría que haber una proyección de, no sé, alguna cosa acá y otra proyección acá de la misma cosa para poder... Y otras condiciones, es decir, tal atributo de este es igual a tal atributo del otro, ¿no? Pero, y además agregar and, isNull, tal cosa, ¿no? Y entonces de esa forma poder hacer una consulta. Pero no tenemos esa herramienta ni aquí en el Relax, ni tampoco en la bibliografía. Entonces lo que yo les pido es eso, vean que hay instructores que no están acá. ¿Sí? Con el resto de los ejercicios, ¿cómo van con esos? ¿Ah? No tienen que hacerlos todos, pero en la medida que... ¿Cómo, perdón? Los del ejercicio, ¿cuál quieren ver? Estos son los de los partidos. El 5C. A ver, déjame ver. ¿Cómo iba eso? ¿Cuál era la letra? 5. 5, el 5-4 va, porque acá debe ser este, ¿no? A, B, C. El 3. ¿Qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de Uruguay en el 2002? ¿Cómo fue que lo hice yo eso? ¿Qué campeonatos se han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de 2002? Entonces, uno de los problemas, una cosa que podemos hacer es hacerlo por partes. Relax tiene una cosa que es, podemos hacer una consulta, ¿no? Por ejemplo, hacemos esto. Esto sería Uruguay, seleccionar por Uruguay y que participa en el año 86. Entonces, acá podemos poner participa UI y le ponemos un igual, ¿no? Esto hace una asignación, o sea, esta consulta la pone en esta variable. Podríamos decir que es como si creáramos una tabla, pero en realidad lo que hace es transforma la consulta y la mete en esta variable. Entonces nosotros después la podemos utilizar para evaluarla. O sea, ponemos esa asignación y después más adelante le decimos que evalúe esto, ¿no? O sea, esto es como si declaráramos variables, ¿no? Y una vez que tenemos todo esto, le podemos decir que haga la consulta, ¿sí? Y entonces me dice, bueno, Uruguay participa en el año, estaba en el lugar 16, en la serie E. Omar Morraz es director técnico y participa en la posición serie de... Está en su serie, en la serie E, estaba en la posición 3. ¿Tá? Con esto sabemos cuál es
Uruguay y en qué mundial estaba. Para ¿qué precisábamos de esto? Nosotros precisábamos la serie y el año, porque precisamos la serie y el año para identificar a los otros equipos que estaban en la misma serie, ¿no? Entonces precisamos proyección de serie y año, ¿no? De esto. Esto me da serie y año. Para no tener mucho problema, por ejemplo, podemos renombrar la tabla en vez de participa, que nos ponga Uruguay. O sea, se va a transformar en la relación Uruguay con serie y año, ¿no? Nos queda Uruguay serie, Uruguay año. Ahora precisamos todos los partidos, todos los equipos que compartían con Uruguay, ¿no? Entonces tenemos que hacer un join con participa. A ver, esto cómo lo podemos llamar. Lo dejamos así. Tenemos este participa y tenemos que hacer un join con participa, ¿no? Con participa. Como coinciden los nombres, hago un join natural, ¿no? Aprovechando que solamente tengo los dos atributos ahí, ¿no? Entonces esto me va a dar que los que estaban en la serie esa, en la misma serie, son Dinamarca, Alemania, Uruguay y Escocia. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de Uruguay? O sea que hay que ver los partidos que ganaron, ¿no? Y entonces, ahí el problema con los partidos es que los partidos, el que ganó puede estar en cualquiera de los dos lados, ¿no? Porque 2-1 o 1-2, entonces en algunos es este y en otros es este. Entonces como que tengo que hacer dos consultas, ¿no? Y después tengo que hacer la unión para obtener los que ganaron. O sea, entonces natural, pero para nosotros lo que nos interesa es simplemente que pueda estar en dos columnas. Sí, es local o visitante, pero el tema del punto de vista es que yo los tengo en un lado o en el otro y yo tengo que determinar quién ganó en función de la comparación de goles. Entonces tengo que hacer dos consultas. Tengo que hacer una consulta para los equipos 1, que son los locales, y otro de los equipos 2, que son los visitantes. Y tengo que juntarlos. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue esta consulta en la cual lo que estoy haciendo es obteniendo los equipos que ganaron, ¿no? Acá, y a quienes ganaron, ¿no? Equipo 1, equipo 2, equipo 2, equipo 1. ¿Quién le ganó a quién? Acá lo que tengo es México le ganó a Bélgica, Paraguay a Irak, Dinamarca a Alemania, Dinamarca a Escocia, Bélgica a Irak. Estos son los partidos que hay ahí. Yo no puse todos los partidos, puse algunos, ¿no? De estos, lo que nos interesa son los que están entre la selección esta, ¿no? Acá nosotros queremos de estos. No me deja porque no le gusta aquel. ¿No? Vamos a sacar esto, si no protesta. Uruguay, ¿alguien participa? Porque está arriba, tiene que
Sí, tengo que hacerlo así. ¿Tá? Entonces acá, de estos que tienen, lo que yo me tengo que quedar es solamente con el nombre del equipo. Entonces me tengo que quedar con participa.nombre de equipo. Porque tengo que poner todos los paréntesis. Me quedo con los nombres de equipo. Estos son los equipos, ¿no? Los equipos que, ¿cómo era que decía la letra? ¿Qué campeones han ganado, qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de Uruguay? Tenemos que identificar el del primero de la serie, ¿no? De Uruguay. Que era Dinamarca. El primero de la serie de Uruguay. O sea, tenemos el participa acá. Este es el de Uruguay. Después teníamos todos estos que este es solo Uruguay y Uruguay, serie, alguien participa hoy. Ya me mareé. Vamos a empezar de vuelta. Este participa, me da Uruguay. ¿Tá? Yo quiero todos los que estaban en la serie. Entonces yo preciso los donde tengo la posición en la serie en el participa. Entonces el participa yo tengo que quedarme con el año y la serie. Proyección de año y serie. Acá tengo el año y la serie. De este año y serie, yo tengo que hacer el join con los de participa. Esto me da todos los que participaron. El primero de la serie es Dinamarca. Entonces tengo que seleccionar el que está en la primera posición, ¿no? Y quedarme solamente con el nombre. Selección, participa, posición, serie, año. Que no te gusta. Participa, posición, serie. Esta sí, es igual a 1, ¿no? Ahí está. Entonces me da Dinamarca. Esto me da. O sea, acá identifico la serie de que participa. Con este join identifico todos los equipos que estaban en la misma serie que Uruguay, ¿no? O sea, acá saco de Uruguay en qué serie estaba. De acá con la serie hago el join con todos los equipos, ¿no? Y obtengo todos los equipos que participaron en la misma serie con Uruguay. Y me quedo con el que estaba en la posición 1 de la serie. Y extraigo el nombre. Con eso tengo el nombre del equipo, ¿no? ¿Cómo es que dice? Esto es...
¿tá? Entonces el primero serie lo que me da es quién es el primero de la serie. Y después lo que me dice es qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero a los que perdieron con el primero de la serie. ¿Tá? Entonces tenemos que poner los que ganó y perdió. Acá tenemos todos los que ganaron y perdieron. Y tenemos que hacer que el primero serie sea igual al que ganó perdió, ¿no? Acá precisamos un join entre primero serie con ganó perdió por nombre equipo, ¿no? No, este no. Este nombre equipo con este. Con nombre equipo 1. Ahí. Y entonces esto me tiene que dar que Dinamarca le ganó a Alemania y a Escocia. ¿Está? ¿Está? Entonces acá con este yo obtengo los partidos ganados. ¿A qué equipos les ganó? ¿No? En realidad tenemos que poner una proyección de este atributo acá, ¿no? O sea, esto me va a dar, si yo le quito esto, hacemos la evaluación y me dice a qué equipos le ganó el primero de la serie. Le ganó a Alemania y a Escocia. ¿Me siguen el razonamiento de lo que estoy haciendo? Sí, natural, se te empieza a hacer una fórmula horrible, ¿no? Está. Hay acá, help, y no es muy grande el help porque la aplicación es sencilla. Lean la aplicación, son, no sé, si lo imprimen serán unas pocas páginas. Porque no es mucho, o sea, lo que tienen es, bueno, con algunos ejemplos, las relaciones, incluso estos ejemplos los pueden ejecutar porque son los ejemplos con tablas que están dentro de las que ustedes pueden seleccionar acá. O sea, acá hay un montón de tablas precargadas que usan estas universidades alemanas, ¿no? Y que ya están definidos aquí. Y pueden usar algunos de esos ejercicios. Algunos de estos temas de ayuda usan esas tablas. Como ejemplo, hay una RS que es para ejercicios de tipo eh, para ver cómo funcionan los distintos tipos de join, que está ahí. ¿Dónde estaban? Operaciones unarias, crear un dataset, ¿no? Y acá está, ¿no? Asignación, ¿tá? Nombre, expresión. Entonces ustedes ponen un nombre y hacen una consulta y la vinculan. Vean que tienen comentarios, entonces pueden ir poniendo los comentarios para explicar un poquito más. Esta es la misma notación de comentarios que se usa en SQL, ¿no? Y bueno, después pueden usar las relaciones, como ya lo vimos, los comentarios más largos, ¿no? Pueden hacer una tabla, crearla allí. Le crean una tabla, la pueden hacer en línea, ¿no? Se pierde después, si salen y vuelven a entrar, no la van a tener, pero la pueden definir con el texto, ¿no? Ahí, lean el ayuda que es cortita y no tiene muchas cosas.
Bueno, estamos con el partido. Y entonces acá tenemos a quién le ganó. Y entonces dice, ¿qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de Uruguay? Y tenemos los equipos que ganaron campeonatos. Cantidad de equipos ganados. Ah, no. Tenemos el lugar en el campeonato. Este es el lugar en el campeonato. Entonces, con esta consulta que tenemos el nombre de los equipos, podemos hacer un join con el participa, pero seleccionando que el lugar es igual a 1, ¿no? Porque tiene el lugar de cada uno de los campeonatos. Este gana partidos. A ver, déjame ver. Vamos a hacer así. Este lo comentamos para que no nos moleste. Y este también lo comentamos. Así podemos hacer la consulta. Acá muchas veces es importante hacer la consulta para ver qué nombre le pone a las tablas. Es partido, nombre, equipo 2. ¿Tá? Entonces tenemos que hacer que partido, nombre, equipo 2 es igual a el participa punto nombre equipo, para poder hacer el join con este otro, ¿no? Lo volvemos a poner acá. Y hacemos el query y me dice que Alemania ganó todos estos mundiales. Vieron que estaba también Escocia, pero Escocia no ganó nunca ningún mundial, entonces no me aparece. Entonces la letra que dice ¿qué campeonatos han ganado los equipos que perdieron con el primero de la serie de Uruguay en el 2002? Y me da me dice que es Alemania, ¿no? ¿Qué campeonatos han ganado? O sea que tendríamos que poner, en realidad solo el año, ¿no? El participa año. Tendríamos que poner aquí una proyección por participa año. Y tendríamos que ponerle también para saber qué equipo es, ¿no? Tener que ponerle el nombre del equipo. Por las dudas que hubiera. Entonces nos da Alemania y el año de campeonato que ganó. Acá vean que ya nos da la consulta toda calculada con notación habitual de la bibliografía. ¿Sí? Pero háganlo así por partes, ¿no? Acuérdense, el problema, una problema que vos tenés, o sea, a veces es mejor, a veces no. Si no, tienen que hacer como yo hice en los comentarios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés estas asignaciones, si vos tratás de evaluar, por ejemplo, solo esta consulta, ¿no? No puede, porque el participa UI no lo ve, ¿no? Es la limitación que tiene. En cambio, si vos estás haciendo una sola fórmula, todo es una fórmula enorme, vos podés pintar la consulta y hacerla. Porque no hay nada de esa consulta que esté afuera. Pero si vos estás haciendo esto, entonces tenés que agarrar y
querés ver, por ejemplo, a ver, porque hiciste todo, pero te equivocaste en algo en esta consulta. Entonces tenés que comentar todo o borrarlo para probar esa consulta para volver a hacerlo, ¿no? O sea, vean qué es lo que les sirve, ¿no? Bueno, sí, las fechas acá. Sí, ¿cómo era el asunto de las fechas? Porque las fechas se representan. ¿Cuál era el ejercicio que precisaba fechas? Había uno, ¿no? El anterior, este otro, el de los cursos, ¿no? En algún lado pedí algo de fechas, ¿no? ¿Era este? Tiene horario. 5B. En el ejercicio 4. No, el ejercicio 5. ¿Cuándo? Listar los directores técnicos. Listar los directores que ganaron en la fecha. Está. Eso, si se fijan en el manual, esto es en el ejercicio 5, ¿no? Acá. Tienen una fecha que está definida como fecha, ¿no? Esto es en el partido, ¿no? Tiene una fecha que es tipo date. Los formatos son año, mes, día. Es el formato que acepta. Y tiene una función date que modifica una cadena de texto, lo pone en formato fecha dentro de eso, ¿no? Y este, por ejemplo, hace parte de esa pregunta. Dice, listar los directores técnicos de los equipos que ganaron el 4 de junio del 86. Entonces, en sí, de vuelta, como los ganadores los tenemos o visitantes o locatarios, ¿no? Tenemos que hacer dos consultas. Una nos obtiene los equipos que están del lado de la izquierda y otra nos obtiene los equipos que están del lado de la derecha. Para esta fecha, ¿no? Para esta fecha de los partidos. Entonces, de esa forma sabemos los partidos que ganó de visitante o de locatario. Y hacemos la unión. Con eso tenemos todos los que ganaron en esos partidos, que fueron Paraguay y Dinamarca, ¿no? Y después decía, listar los directores técnicos de los equipos que ganaron. Tenemos que listar los directores técnicos de ese campeonato, el de 1986. Entonces hay que hacer un join con los equipos. No, perdón, eso con el participa. Pero hay que seleccionarlos porque tienen que ser solamente los del año ese, ¿no? Hay que hacer una selección por año igual a 1986. Y me da los directores técnicos de esos equipos, ¿no? Ahí tendríamos que seleccionar este atributo. En realidad la única dificultad que había era la de la fecha, ¿no? Que eso igual lo buscaban en la ayuda y ahí explica cómo hacerlo, ¿no? Es la única dificultad. Pero después es muy similar, o sea, tengo que buscar los equipos de la izquierda que ganaron, los equipos de la derecha que ganaron,
más esta condición, la condición de la fecha de que ocurrió el partido. De ahí sacamos los ganadores, ¿tá? Y con los ganadores hacer un join con participa, pero solo para ese año, ¿no? Pues si no me van a aparecer todos los años. Y de ahí obtengo el director técnico de esos equipos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda más en algún ejercicio? No. ¿Y de cálculo hicieron algo? Los ejercicios de cálculo son sencillitos, son fáciles. ¿Dónde están los prácticos? Bueno, estos son los prácticos, ¿no? Entonces dice, obtener el código de las películas cuyo estado es alquilado, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que hacer una consulta, ¿no? Lo que queremos es el código de las películas. ¿No? Tal que tenemos acá lo podemos poner como película P, o podemos poner P pertenece a película, ¿no? Como quieran. ¿Está? Y el estado es alquilado, entonces tenemos que poner que además se cumple que P.estado es igual a alquilada, ¿no? Y no es mucho más que eso, ¿no? O sea, acá, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar verdadero solamente en las tuplas que sean parte de película, ¿no? Que sean de la relación película, y que además el estado sea alquilado, ¿no? En estos casos yo no tengo los problemas con el tema de la universalidad de las tuplas ni nada de eso. Ese problema solo me aparece con el para todo. En cualquier otro, si yo tengo bien definidas las restricciones, me aseguro que restrinja a todos los datos que yo quiero ver, entonces solamente para esas tuplas se va a ver el atributo código de película y me lo va a agregar aquí en la solución, ¿no? El segundo, acá me dice, obtener el código de socio de María o Ana, ¿no? De vuelta tenemos que tener nuestros corchetes, vamos a tener un tal que, tal cosa, y obtener el código de socio, ¿no? Entonces, código socio. Tenemos el código de socio tal que el nombre del socio es María o Ana, ¿no? Esto lo podemos poner, entonces, S pertenece a socio, ¿no? Y además tenemos que S.nom socio es igual a María o Ana, ¿no?
y tenemos que ponerle el OR acá. ¿Sí? Entonces, obtener el código del socio código del socio de María o Ana. Y entonces, acá estamos seleccionando todas las tuplas que pertenezcan a la relación socio. Vean que estoy usando la otra notación que aparece por ahí, ¿no? O sea, poner película P es igual que poner P pertenece a película. Los efectos son dos tipos de notaciones que andan en la bibliografía. Y o el nombre socio es María o el nombre socio es Ana. Entonces aquí me van a aparecer los códigos socios de esas dos personas. ¿Ah? Obtener todos los datos de socios que alquilaron películas. Guarda porque yo les estoy haciendo los ejercicios más fáciles, ¿no? Los más difíciles están acá, eso los tienen que hacer ustedes después. O sea, hasta acá les hago. Después tienen que hacer ustedes. Obtener todos los datos de los socios que alquilaron películas. Entonces, a ver. Acá ya tenemos que hacer un join. Entonces, yo quiero todos los datos de los socios que alquilaron películas. Entonces, yo quiero S tal que. S pertenece a socio, ¿no? Y tiene que existir una alquila. ¿No? Depende de la notación. A algunos les gusta la barra inclinada, a otros. Si quieren lo ponemos con barra inclinada, no hay problema. Ponemos barra inclinada. Es un tema de notación, ¿no? Si ves varios libritos, hay distintas formas. A mí me gusta más la barra sencilla. Porque después esto, por ejemplo, si voy a dividir y eso se confunde. Pero es un tema de gusto. Bueno, existe un A. Existe A. Por ejemplo, mucha notación usa esto, ¿no? Pero también se puede poner, por ejemplo, tal que, o la notación que... Y todo esto ocurre adentro de la existencia de A. Existe A tal que, bueno, A pertenece... A pertenece a alquila. Y además tenemos que hacer el join de entre alquila con película también, ¿no? Entonces existe P tal que y P pertenece a película, ¿no? Y no, este no es. Entonces, yo quiero todos los S, todos los datos del socio, donde S pertenece a socio, y existe una alquila y existe una película tal que. Y acá tengo que hacer las relaciones entre película, alquila y socio. Yo preciso que p.codpel, ¿no?, coincida con el codpel de A, ¿no?
Y además, preciso que A consocio sea igual a S punto consocio, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es para todas las tuplas del universo me voy a quedar solo con las que es socio. Vean que esto es un conjuntivo, ¿no? Es I, I, I. Tiene que cumplirse todos los I. Entonces, de todas las tuplas del universo, tiene que ser del tipo socio. Y tiene que existir algún alquila, ¿no? Alguna tupla que pertenece a la relación alquila. Y tiene que existir alguna tupla que pertenece a la relación película. Y además se tiene que dar que el código de película de la película tiene que coincidir con el código de película del alquila. Y el código de socio del alquila tiene que coincidir con el código de socio de la tupla S. O sea, la idea acá es que yo voy a hacer el producto cartesiano de socio, alquila y película, ¿no? Y voy a ver todas esas combinaciones y me voy a quedar con las tuplas que cumplen de que el código de película del alquila coincide con el código de película de la película, ¿no? Y que el código de socio del alquila coincide con el código de socio del socio. Y para eso voy a extraer todos los atributos que son del socio y los voy a devolver en la consulta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yuhu. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. ¿No le gustó algo acá? Sí. Ahora. Ahí sí, me ven. No. Bueno, estas son. Ya les hice los primeros 3 ejercicios. A ver, les hice. ¿Cuánto? Un tercio de los ejercicios del práctico. Ahora ustedes tienen que hacer los 2 tercios restantes. ¿Ah? Y me los mandan, así, escritos bonitos. Por WhatsApp, por cualquier cosa. ¿Ah? Si se trancan con cualquier cosa, me dicen. ¿Ok? Perfecto. Ok. Bueno. También, dudas, consultas sobre lo obligatorio. En el obligatorio, principalmente, tienen que resolverlo ustedes, ¿no? Yo lo que les puedo dar son aclaraciones de letras. Si tienen dudas sobre cómo se hace algo, me lo tienen que sacar del contexto del ejercicio, ponerme otro ejemplo, otra cosa y preguntarme sobre eso. ¿Tá? O sea, si tienen dificultades con cómo se resuelve alguna situación, me lo tienen que plantear en otro contexto. ¿Tá? Yo les puedo resolver problemas de letra, de cómo se interpreta, alguna cosa de ese estilo. Pero el obligatorio lo tienen que hacer ustedes. Es importante en lo posible que puedan trabajar en equipos. Si no pueden, sé, por ejemplo, hay gente que planteó para hacer equipos de 3, hasta 3 se puede. Hay gente que no tiene dificultades por trabajo, lo que sea, que lo va a hacer solo. ¿Tá? Es más complicado, por supuesto, porque da más trabajo, pero es posible. Y está.
vean bien la letra, entiendan bien. Tienen que estudiar un poquito sobre esas cosas, los estándares de codificación. Eso van a tener que buscar algo en internet. Quédense con las referencias, busquen donde busquen, encuentren las referencias, guarden eso y pónganlo como referencias del documento, ¿no? Vieron que, por ejemplo, en la declaración de los tipos, de los dominios, yo ponía referencias. Bueno, pongan algunos datos y después digan, nos basamos en tal cosa, y pongan la referencia de un sitio web o un documento, lo que sea que ustedes usen, ¿no? Para toda la parte de especificación. Sí, pero yo lo pongo ahora, está en mi Drive, pero lo pongo en la parte compartida. Ahora yo lo paso a la parte compartida. Pues yo tengo todos los ejercicios hechos, pero no se los voy a mostrar. Qué gracia tiene. Pero este se los voy a dejar. Se los pongo allá. ¿Está? Bueno, preguntas, consultas, ¿algo más? Profe, capaz que tratemos de unificarlo a todos porque las preguntas que hacen en la otra llamada no las escuchamos nosotros. En el... vos decís los que están... que Claro, no están en escuchan Meet. las preguntas, los de la que Meeting. están en Meet. Yo lo que preciso es que, bueno, tratan de ir los que están en Meet, si se fijan, está el link para Teams, que se instalen la aplicación en lo posible, ¿no? Y que vayan al vínculo Teams para estar todos juntos, ¿no? Sí, es cierto que probablemente no se... ¿Eh? Sí, lo que pasa que, digamos, me dijeron en ORT, no, tenés que pasarte a los ambientes corporativos, ¿no? Y bueno, tuve ahí algún mensajito del decano y del secretario académico. No, en una buena, ¿no? Bárbaro, todo bien. Porque ellos querían que lo hubiera hecho antes. Y yo dije, no, mirá, yo tengo montones de cosas ya todas armadas ahí, porque lo vengo armando desde hace ya algunos años. Y entonces me va a costar. Al menos, yo por ahora, el material va a seguir estando en el Drive, ¿no? Igual están los links en aulas, van a estar los links, pero me va a tomar tiempo migrar todo a Teams, ¿no? Que es la oficial. Oficialmente es Teams y está la opción de usar Zoom también, pero Zoom corporativo, digamos, porque está contratado por ORT, ¿no? Está contratado por ORT Zoom y está contratado por ORT Teams. Teams es de tipo académico. Entonces tenemos que llevar todo a aulas y a Teams. Y Zoom también, si queremos. Entonces, bueno, sí, si se fijan, o sea, yo lo que les recomiendo es que se ponga la aplicación en el celular, en la computadora, ¿no? Imagínate, yo estoy trabajando desde Linux, así que hay hasta Teams para Linux. Esto es una novedad. Y nos conectamos por Teams. ¿Tá? Allí ya hay dos grupos, los grupos están armados y hay un canal que tiene casi todos los videos. Todavía no pude subirlo porque le cuesta a Streams a veces levantar todos los videos, pero ya lo voy a hacer. Estas clases también grabadas van a quedar ahí. Y igual voy a seguir manteniendo la parte de Drive y de Google. Van a estar las dos cosas en paralelo, ¿no? Pero la idea es que la presencia, porque incluso Bedelía entra a clase, ¿no? Y pasa la lista, aunque no lo crean, ¿no? Bedelía va y de tanto en tanto uno que aparece por ahí, está un rato y después desaparece, es Bedelía, ¿no? Que pasa la lista de clase, porque estamos haciendo clases virtuales, pero como si fueran físicas. ¿Sí? Perfecto. ¿No? Bueno, las preguntas van a estar en
las que hicieron, por ejemplo, van a estar grabadas, las clases grabadas van a estar. ¿No? Voy a ver si de repente capaz que puedo juntar las dos. No, pues eso me va a dar más trabajo, pero veo, para que no se pierda. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Buenazo. Bueno, quedamos por esto. Bueno, nos vemos la próxima. Instálense Teams, pruébenlo. Cualquier cosa que tengan algún problema me dicen. Si tienen alguna, deberían ver los canales, ¿no? De videos, ¿no? Y entonces están incluso videos viejos. Capaz que no están todavía, no todos los que están en YouTube están pasados streams, ¿tá? Pero los nuevos están todos allí. Los últimos están todos allí. Y dentro de un rato va a estar allí también. Bueno, quedamos por esto. Hasta luego, chao.